33:1, el tema profecía de Ezequiel a los hijos de Israel. Y bueno, en esta hora estamos con un consejo para el alma. Espero pues que pongamos atención y que pongamos por obra esta palabra para que nosotros pues podamos alimentarnos con la palabra de nuestro Dios. Y nos dice Ezequiel 33:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será como de su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se percibiere, viendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. Entonces ahí vemos la importancia de que nosotros nos percibamos del pecado y la importancia de ser obedientes. Cuando Dios nos advierte algo, no hacer oídos sordos, sino que estar atento a la exhortación, al llamado que Dios nos hace. ¿Para qué? Para que nuestra alma no se pierda, porque el deber acá de los atalayas, de los centinelas, era estar en un lugar indicado donde ellos vigilaban cuando el enemigo se iba a acercar a atacar. Entonces dice que ellos estaban vigilantes. Y cuando veían venir al enemigo, dice que ellos tocaban trompeta y avisaban al pueblo que se acercaba el peligro. Entonces este pueblo tenía que apercibirse. Entonces, pero en este caso nosotros tenemos que percibirnos cuando Dios nos está haciendo el llamado, cuando Dios nos está exhortando. Entonces, es bien necesario cuando Cristo nos está llamando a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Él nos ama tal y como somos pecadores, pero Él quiere que nosotros procedamos a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que mientras hay vida, hay esperanza para el alma. ¿Por qué? Porque los muertos dice que ellos ya no tienen conocimiento, ya no tienen entendimiento de qué es lo que pasa acá en la tierra. Ellos dicen que su memoria fue puesta, dice el libro de Eclesiastés, en olvido. Pues ellos ya no saben nada de cómo está su familia aquí en la tierra. Pero nosotros que vivimos sí sabemos lo bueno, sabemos lo malo. Y sabemos que hay un Dios que nos ama. Y nos ama con amor eterno. Y de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice la palabra, que en Él crea, no se pierda, mas obtenga, dice la palabra, la vida eterna. Entonces, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir allá en aquella cruz, a padecer, a pagar precio de nosotros los pecadores. Es por eso que nosotros ya no debemos de seguir crucificando a Jesucristo con nuestros pecados, porque Él ya pagó ese precio de sangre. Porque antes la gente vivía conforme a la ley y tenía que hacer sacrificios de animales engordados y de machos cabríos para que aquellos pecados supuestamente fueran perdonados. Pero aún la gente dice que ofrecía sacrificio.
Y dice que no le agradó a Dios porque entre medio que hacían los sacrificios, estaban, dice, robándole a la viuda. Estaban cometiendo faltas impuras delante de la presencia de Dios. Y dice que cometían tanto pecado que Dios aborreció sus ofrendas. ¿Por qué? Porque sus ofrendas estaban manchadas. ¿Por qué? Porque cuando se ofrece una ofrenda a Dios, pues ahora, como ya sabemos, ya no tenemos que sacrificar nada, porque el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario lo pagó todo por nosotros. Nosotros solo necesitamos a través de Jesucristo arrepentirnos del pecado y confesándole a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y de esa manera, pues si nosotros nos hemos arrepentido de todo corazón, pues somos perdonados. Ya no necesitamos hacer los sacrificios que en el tiempo de la ley se hacía. Pero la palabra dice que nos llama que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que Dios nos perdona los pecados y que esos pecados Él los tira al alta mar y que Él ya no se acordará más de los pecados que nosotros cometimos. Ahora bien, Dios nos perdona los pecados, como por decir, ahora yo recibo a Cristo de todo corazón y en este momento que yo le recibo, Él me borra del libro de la rebelión y me inscribe en el libro de la vida, porque Él ya no se acuerda de mis pecados, pero ahora mi Dios me inscribe en el libro de la vida, pero Dios me llama a no seguir pecando. ¿Por qué? Porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas dice que pasaron y ahora todas, dice, son hechas nuevas. Entonces, si nosotros desde este momento aceptamos a Cristo, bueno, yo ya hace muchos años lo acepté, pero es un ejemplo. Por decir, si una persona acepta hoy a Cristo, Dios le invita a no seguir pecando, a buscar su presencia, a buscar su Santo Espíritu, a buscarlo en oración, a buscarlo en ayuno cuando sea posible, en vigilia, congregándose, dice. Dios nos llama a que nosotros podamos congregarnos, ¿verdad? Sabemos que no todas las personas tienen todo el tiempo porque sabemos que la mayoría de personas trabajan. Y bueno, hay tantas ocupaciones, pero como dice en el libro de Eclesiastés, que para todo en esta vida hay tiempo. Sabemos que hay cansancio a las personas que trabajan duramente, pero todo quiere un esfuerzo. Dios nos invita a esforzarnos un poco más, que dejemos nuestras cargas en las manos de Él, porque Él dice, venid a mí, dice, tal como estés, cargados y cansados, que yo, dice, los haré descansar. Y nos hará descansar de las cargas del pecado, de aquello que nos agobia. Pero también Dios nos hará descansar de la carga del cansancio. Entonces, pero todo es que nosotros depositemos esas cargas en las manos de Él, decirle, yo no puedo. Dame las fuerzas espirituales como físicas para seguir adelante. Yo vengo cansado del trabajo. Dame la fuerza para que yo pueda dedicar tiempo para congregarme y alabar tu nombre. Y la palabra dice que recibiremos fuerzas como el búfalo, recibiremos fuerzas como el águila. Si nosotros le pedimos la fuerza a Él, aún dice que nos rejuvenece, dice, como el águila. Y nos rejuvenece ¿cómo? Nos rejuvenece del espíritu, de nuestra alma, de nuestro interior. Porque dice que el que oye la palabra y el que cree en Él, dice que correrán ríos de agua viva dentro de su ser, en su interior. Entonces esta palabra a nosotros nos nutre. Esta palabra nos rejuvenece. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que nos limpia a nosotros del pecado. Esta palabra es la que nos hace reflexionar que nosotros somos pecadores, pero que hay un Dios que nos ama con amor eterno y nos perdona siempre y cuando nos hayamos arrepentido. Pero es necesario que reconozcamos y que busquemos la presencia de Dios. Que si no tenemos arrepentimiento en el corazón, porque a veces el corazón se nos endurece, porque el corazón a veces
guarda ira, guarda enojo, guarda resentimiento, guarda el dolor de las cosas pasadas. Entonces Dios nos invita a que ya no sigamos alimentando el sufrimiento que tuvimos antes, que ya no alimentemos aquello que nos dañó, sino que hagamos un borrón y cuenta nueva del sufrimiento y que ahora pues seamos una nueva criatura en Cristo, creyendo en su palabra, gozándonos en su presencia, olvidando y perdonando lo que nos hizo daño. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda morar en nuestro corazón, porque ¿qué pasa? Puede ser que nosotros no odiemos a nadie, puede ser que no le hagamos daño a nadie, puede ser que no andemos en pecado. Pero ¿qué pasa si hay resentimiento en el corazón? Con solo que nosotros tengamos resentimiento dentro de nuestro ser, ese resentimiento que está en nosotros no deja que la presencia de Dios fluya en nuestra vida. Dios dice que toca la puerta del corazón y que si alguno abre esa puerta, Él entrará en él. Y aún dice la palabra, cenará con él. O sea, como el que le dice, yo estaré contigo. Entonces, ¿pero qué dice? Si abre la puerta del corazón. Entonces, si nosotros nos despojamos de lo que nos roba la bendición para con Dios, vamos a poder sentir la presencia de Dios. Entonces lo sabemos por los hechos, por las experiencias. Lo sabemos porque a veces yo llevo como 15 años que recibí a Cristo. Y tuve 7 años que estuve bien fiel a las cosas de Dios, hasta con toda la vestidura, todo lo que a uno le dicen en las iglesias, que venga así, póngase esto, póngase el otro. Y la santidad a veces no está en la ropa, no está en el manto que uno se pone, sino que la santidad viene de adentro, viene de lo profundo del corazón. Es por eso que nosotros primero tenemos que limpiarlo de adentro del corazón, para poder después limpiarlo de afuera. Porque ¿qué pasa? Que si yo solo cambio mi vestidura, pero dentro de mí todavía hay odio, hay maldad, hay enojo, hay venganza, hay rencor. Entonces la ropa no me va a ayudar para la salvación. Porque la palabra dice que quiere un corazón limpio, un corazón contrito y humillado. Dice que Dios no lo va a despreciar. Vale más un corazón arrepentido que una vestidura sin arrepentimiento. Entonces es por eso que sabemos de que Dios obra cuando hay arrepentimiento, cuando nosotros nos quitamos las cargas del pecado, nos quitamos las cargas de resentimiento. Porque a veces se puede preguntar, yo no ando cometiendo pecado, no ando haciendo tal cosa. ¿Y cómo es que yo no puedo sentir a veces la presencia de Dios? Pero a veces no nos damos cuenta que todavía guardamos dolor en el corazón, que todavía guardamos resentimiento, y ese resentimiento no deja que la presencia de Dios fluya en nuestra vida. Entonces es por eso que nosotros tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Ahora sé que no es fácil, sé que hay sufrimientos, resentimientos que no se olvidan de la noche a la mañana, que es como una batalla para nuestra vida. Pero que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo vengo rendida a sus pies en oración y le pido ayudarme a perdonar, le pido quítame este dolor de mi corazón, quítame este resentimiento, quítame este enojo que yo siento por la persona que me dañó, ayúdame a ser diferente. Entonces cuando yo deposito todas mis cargas, todas mis angustias, todo mi dolor, toda mi tristeza, toda la ansiedad, porque a veces acarreamos ansiedad a nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque no hemos confiado en el Hijo de Dios. Porque estamos viendo al gigante, estamos viendo el problema, estamos viendo el fracaso, estamos viendo la angustia.
Estamos viendo todo lo malo que nos pasa, pero no estamos viendo que hay un Dios que nos ama y nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Y que en Él es que nosotros debemos depositar toda nuestra angustia y toda nuestra carga, para que nosotros podamos tener la paz de Dios en nuestro corazón. Porque no hay otra manera de tener a Cristo dentro de nuestro ser, sino despojándonos de todo aquello, lo que nos daña, y aun si nosotros dañamos a otra persona, tenemos que despojarnos de toda cosa mala de nuestro corazón. Si hay venganza, si hay odio, cualquier cosa que nos pueda quitar la paz y que nos pueda quitar la armonía y que nos pueda robar la bendición de poder estar en paz con Dios y poder sentir su presencia. Entonces esta es una de las grandes maneras de cómo nosotros podemos sentir la presencia de Dios y tener paz en nuestro corazón. Bueno, y como estamos hablando, ¿verdad? Que el atalaya es el que se encarga de percibir al pueblo. Bueno, en este tiempo era el pueblo de Israel, que el atalaya o el centinela, pues como ya hablábamos, estaba en un lugar indicado donde vigilaba y le avisaba al pueblo cuando estaba en peligro. Mas ahora estamos hablando de que debemos percibir nuestra vida del pecado. Debemos de percibirnos cuando Dios nos llama a un arrepentimiento. Porque mientras hay vida, hay esperanza para el alma. Mientras hay vida, pues nos podemos arrepentir y ponernos a cuenta con nuestro Dios. Así pues, buenos saludos a todos los que se han ido uniendo. Vamos a seguir hablando acerca de la atalaya, Ezequiel 33:7. Y a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y pues en otras enseñanzas que les he dado, pues hemos hablado que el impío es alguien que ya recibió a Cristo. El impío es alguien que hasta ya se está congregando en la iglesia. El impío puede ser hasta alguien que predica la palabra, que es un servidor de la iglesia. Pero cuando una persona conociendo a Dios y aún sirviéndole a Dios se puede volver impío. Y es que cuando la persona quiere hacer su voluntad, es cuando la persona no se sujeta al pastor, no es obediente a lo que se le dice en la iglesia. Entonces, cuando la persona hace lo que quiere, si está en la iglesia, anda en chismes, ve mal a los hermanos, o si desempeña privilegio, tal vez solo él quiere ser. Hay iglesias donde, bueno, hay personas de que solamente ellos desempeñan los privilegios, porque como ellos ponen la iglesia y ellos solos pues se ponen los privilegios, y hay otro hermano que Dios lo usa y tal vez no anda en pecado, pero no le dan la oportunidad de servirle a Dios. Y a veces Dios revela que le dé el tiempecito para que le dé gloria a Dios. Y a veces dicen no, y solamente ellos quieren ser. Entonces, esa es una forma de ser impío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desempeñar la obra de Dios sin egoísmo, sin creer que solamente yo soy, sin creer que solamente yo puedo, porque aquí nadie puede. Aquí el grande es Cristo, el poderoso es Cristo, el que da las palabras es Cristo, el que da el consejo para el alma es Cristo, el que quiere salvar las vidas, el que quiere salvar las almas, se llama Cristo Jesús. Yo les puedo hablar de la palabra, de lo que Dios me da a mí, pero yo no puedo salvar a nadie. Porque solo Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó precio de sangre por nosotros para que nosotros nos arrepintamos y seamos perdonados. Así que nosotros, nadie es más, nadie es menos. Todos valemos la sangre de Cristo. Así que
no tenemos que andar impíamente en el camino de Dios, sino tenemos que obrar conforme la voluntad de Él. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que si el atalaya ve el impío, dice, que anda por mal camino, que anda en peligro de muerte espiritual por el pecado. Dice que el atalaya tiene que percibirlo del pecado. Tiene que decirle que anda por mal camino, que si se muere así, va a morir sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, de eso mismo, dicen, va a cosechar. Entonces yo no puedo destruir a un hermano para que él se caiga de la obra y yo le voy a estar sirviendo a Dios y creer que yo voy a ser salva, pero ya le serví de tropiezo al otro hermano. Y el otro hermano ya cayó por mi culpa y ya no va a la iglesia. Entonces eso no es así de fácil. La palabra dice que la sangre de esa persona, si muere sin Dios y sin esperanza, se nos demandará a nosotros como atalayas, en este caso nosotros como predicadores o como consejeros, ¿verdad? En este caso, el mío, que doy un consejo para el alma, que es lo que Dios me permite. Entonces es por eso de que no debemos ser impíos en la obra de Dios, y si somos atalayas, debemos percibir al impío del pecado, aunque a veces se nos enojan, se vuelven en contra, pero nuestro deber es exhortarlo con mansedumbre, dice la palabra, considerándote a ti mismo, dice, y no sea que tú también caigas en alguna falta. Entonces nosotros al impío no lo vamos a ir a avergonzar, ¿verdad?, en frente de todos los miembros de la iglesia, sino que lo vamos a llamar y vamos a platicar con él y le vamos a hacer ver las cosas. No lo vamos a avergonzar porque Dios no avergüenza a nadie. Entonces tenemos que exhortarlo, nos dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. Así nos dice: Jehová habla al profeta Ezequiel, donde le dice: Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Casa de Israel es el pueblo del convenio de Dios. Convenio es un acuerdo sagrado entre Dios y los hombres. Jehová le dice al profeta Ezequiel: oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿A quién? A la casa de Israel. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, dijo Jehová, y si tú no hablares, le dijo a Ezequiel, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá, dijo Jehová, por su pecado, pero su sangre, le dijo a Ezequiel, la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, dijo Jehová, para que se aparte de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La importancia de percibir al impío del pecado. Y aún no solamente al impío, sino a aquel que no conoce a Cristo. La importancia de hablarle de Dios, la importancia de evangelizarlo. Entonces, no debemos de ignorar a aquel que no conoce la palabra de Dios, porque muchos están en las iglesias y como dicen: yo ya estoy salvo, no les importa si el pecador no se salva. Mejor lo critican y se llegan a la iglesia en vez de darles la mano, una sonrisa: bienvenido, pase adelante, que Dios le bendiga. Lo ignoran, ¿verdad? Porque piensan que ellos ya están salvos y no les importan las almas. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos de predicar la palabra, debemos percibir, debemos exhortar. Ya porque ya que sea impío o ya que sea alguien que no conoce a Cristo, pues lo pueda conocer, ¿verdad? Porque de eso se trata el evangelio, de ganar las almas para Cristo. ¿Para qué? Para que las almas no se pierdan. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis que son más los que se pierden, dice, que los que entran a su reino. ¿Y cómo es posible que Jesucristo pagó precio de sangre por nosotros los pecadores allá en aquella cruz? Resucitó para vencer la muerte. ¿Y cómo es posible que
Jesucristo haya vencido la muerte física y espiritual y la humanidad se esté perdiendo, la humanidad se está yendo a un lugar de tormento, donde no hay descanso, donde no hay esperanza. Porque muchos creen que un día van a salir del lugar de tormento, pero la palabra dice que de allí ya no se sale. La única forma que van a salir son 1000 años después de que Cristo haya venido por su iglesia y haya levantado los muertos en Cristo. Y se haya llevado a los que estén vivos, pero a los que estén haciendo la voluntad de Dios. Y hasta 1000 años después dice que a los que murieron sin Cristo los va a resucitar. Pero ¿para qué dice la palabra que los va a resucitar? Para vergüenza y confusión perpetua. Entonces es por eso que es necesario que le hablemos al impío y al pecador que se arrepienta del pecado. Que hay un Dios que nos ama y que hay un Dios que nos espera con los brazos abiertos. Que para eso nuestro Dios Jehová de los ejércitos nos envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel, dice la palabra, que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No tengamos en poco este llamado. Pongámonos alerta al llamado. Confesemos los pecados a Cristo. Reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos al Hijo de Dios para ser perdonados. Porque no sabemos el día de mañana. Y es mejor vivir en el camino de Dios que lejos de Él. Porque lejos de Dios, ¿quién nos va a consolar en el problema, en la angustia? Pero en Cristo tenemos angustia, tenemos tribulación. Pero en Cristo somos más que vencedores porque Él nos ayuda, Él nos consuela, Él nos libra, Él nos guarda. Y si no, yo les pudiera testificar de cómo a mí Dios me ha guardado de la muerte, no solo de los enemigos que se levantaron en mi contra, sino Dios me ha guardado de la muerte, de cuando enfermé grave. Me enfermé de un derrame facial y a la misma vez me dio bronquitis. Y yo estaba al borde ya para morirme porque ya ni podía respirar ni aguantaba el dolor en la cara de los huesos del derrame. Y a mí Dios me sanó la misma noche porque creí y le pedí. Le clamé misericordia. Y esa misma noche que Dios me sanó, bueno, me puse grave a las 7 de la noche y Dios me sanó, me terminó de sanar bien a las 4 de la mañana, porque ya se me había torcido la cara. Y a las 4 de la mañana yo podía respirar bien, ya no me dolían los huesos y yo mi cara la tenía rectecita, no la tenía panda. Y Dios me libró de la muerte anteriormente. También me sanó y me libró de la muerte porque también me enfermé gravemente. He tenido 3, sufrí también hace un poco tiempo, hace como un año, uno de esos que le llaman como preinfarto. Y de ahí Dios me rescató, me sanó, me libertó. Entonces sabemos que en Cristo todo lo podemos. Podemos enfermar de muerte, pero si le clamamos, le pedimos con fe, y si el día no se nos ha llegado, Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios nos sana, Dios no nos deja en vergüenza. Pero si no le tenemos a Él, ¿a quién vamos a recurrir en el día malo? ¿Quién va a ser nuestro sanador cuando enfermemos si no le tenemos a Él? Es por eso que es mejor sufrir en los brazos de Cristo y no alejados del camino de nuestro Dios. Así que nos dice, así como Jehová ordena al profeta Ezequiel percibir a la casa de Israel, así Jehová habla a los atalayas de hoy en el día que percibamos al pueblo de Dios de su pecado. Dice que sabemos que hoy en día se han levantado muchos predicadores, evangelistas, pastores, maestros, que enseñan la palabra de Dios, pero muchos de ellos no quieren ser atalaya, ni comportarse como un centinela, ya que ser atalaya trae una gran responsabilidad.
ser vigilantes en todo tiempo, percibidos y aptos para enseñar. Entonces, ¿por qué muchos no quieren ser? Porque esto es un gran compromiso. Esto implica orar, esto implica ayunar, esto implica vigilar, esto implica estudiar las escrituras. Entonces, por eso es que muchos están en la obra de Dios, pero a veces no quieren compromiso, porque no es un compromiso fácil, sino que esto quiere sometimiento y quiere también amor por las almas. Así que dice, pero hoy en día muchos se han apartado de la verdad, enseñando doctrinas de hombre y costumbres de hombre, y no están vigilantes en la palabra, no escudriñan las escrituras. Y muchos han hecho de la palabra de Dios negocio, cuando Dios nos llama a predicar la verdad, a instruir, a corregir, a amonestar, a enseñar y sobre todo y es necesario pues que nosotros percibamos a la persona de que se vuelva a un arrepentimiento. Si se enoja y se va de la iglesia, y si nosotros le hemos exhortado con espíritu de mansedumbre y a la luz de la palabra, ya no, esa carga ya no es nuestra, sino que ya va sobre él mismo. ¿Por qué? Porque se le percibió, se le exhortó, se le habló con la palabra, con amor, y no quiso aceptar el consejo, se fue. Entonces ya ahí ya es cuenta propia. Pero si el impío se va y sin decirle nada y se pierde, allí sí ya hay un problema para nosotros, los que sabemos y tuvimos que verlo corregido. Así también a los que han conocido de Dios, dice el atalaya, en los tiempos de antes eran centinela o como un vigilante, que eran contratados para el cuidado de ciudades. Estos eran puestos en una torre, en los muros de la ciudad. Por lo general se levantan en las entradas o en las esquinas, proporcionaban posiciones elevadas, desde posiciones donde se podía ver el peligro que se acercaba y defenderse de los ataques del enemigo. Entonces, estos eran los que hacían los atalayas de antes o los centinelas, ¿verdad? Cuando estaban digamos, en Israel, que estaban en guerra, estaban estos centinelas espiando a qué horas pues iban a llegar el enemigo a atacarlos. Entonces, como ya dijimos, ahora nosotros como cristianos debemos percibir al impío y al pecador con la palabra de Dios, que se vuelvan a Cristo, que se arrepientan del pecado, que Dios nos ama con amor eterno y Él nos espera con los brazos abiertos. Así dice, usando esta figura, el Señor habla acerca de sus siervos, que están puestos para advertir al pueblo, acerca de los peligros que acechan su vida, en este caso espiritual. Los peligros para nuestra vida, en este caso, son espirituales. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos a cuenta con Dios, Dios no quiera, la muerte nos vaya a sorprender. Podemos morir sin Cristo. Pero si ponemos por obra la palabra y reconocemos que somos pecadores y recibimos a Cristo, pues allí ya nos estamos percibiendo, nos estamos poniendo a cuenta con Dios para que nuestra alma no se pierda. De lo contrario, estamos en peligro espiritual, porque si la muerte nos sorprende sin Dios y sin esperanza, es nuestra alma la que se va a perder. Es por eso que también debemos tomar en cuenta que nosotros no solamente somos cuerpos, sino tenemos espíritu y tenemos alma. Somos hechos alma, espíritu y cuerpo. Entonces, ¿qué dice la palabra? El espíritu vuelve a Dios, que Dios lo dio, dice. El alma es la que va a dar cuenta
y el cuerpo pues es el que va a la sepultura. Entonces, pero como nuestra alma es la que va a dar cuenta, debemos preocuparnos, porque el alma es todo consciente, es lo mismo que hablamos, pensamos, sentimos, todo, solo que sin el cuerpo. Así que debemos de buscar la presencia de Dios, que hay que buscarlo, que empezar a orar, a clamar. Si usted siente que no puede cambiar, empiece a orar. Dios va a ir haciendo los cambios poco a poco. Al que Él viene, dice la palabra, Él no le echa afuera. Él lo espera, dice, con los brazos abiertos. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos lejos las cosas, porque estamos muy metidos en las cosas de este mundo, en las preocupaciones de este mundo, en los afanes de este mundo, olvidándonos que tenemos un alma que va a dar cuenta, un alma que tenemos que salvar. Y para eso pues está nuestro Señor Jesucristo, que ya murió y resucitó, venciendo la muerte, para que nosotros no tengamos que morir sin Dios y sin esperanza. Así que nos dice, y alejarnos de ser vigilantes de la palabra de Dios, y así despercibidos, dice, de la palabra, ya no hay una estructura firme en el Evangelio de Cristo. Y es allí donde vienen las falsas enseñanzas, cuando hay pereza espiritual. Pero Dios nos ha llamado a ser atalayas, también vigilantes. No solamente a que solo nosotros aprendamos, sino también a enseñar, a corregir, a construir y a percibir al impío y al pecador, pues que se arrepienta, ¿verdad? Que hay muerte y hay muerte eterna si no nos arrepentimos del pecado, si no recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pues sabemos que la gloria sea para Dios cuando no nos estamos muriendo todavía. Pero sabemos que la palabra nos dice que somos extranjeros, que somos peregrinos en esta tierra. ¿Por qué somos extranjeros en esta tierra? Porque dice la palabra que nuestra patria celestial está en el reino de los cielos. Allá está nuestra patria, allá sí vamos a ser eternos. Aquí no vamos a ser eternos, aquí lo más, si Dios le place, nos va a dar unos 100 años de vida. Y ya de allí, de que vamos a dar cuenta, según hayan sido nuestras obras aquí en la tierra, dice la palabra, sean hechas buenas o sean hechas malas. Es por eso que como nosotros somos peregrinos y lo mucho que podemos vivir en esta tierra son 100 años, nosotros tenemos que ponernos a cuenta. Porque nuestra patria está en el reino de los cielos, pero si morimos en Cristo, pero si morimos sin Cristo, está abajo de la tierra, en el lugar de tormento. Allí mora solo Satanás y sus demonios. Ahí no hay nada de Dios. No hay amigos, no hay amigas. Aún dicen de que no se puede comunicar con nadie. Yo he buscado mucho sobre el lugar de tormento. Y así, y dice que no se puede comunicar con nadie. O sea, un alma que está ahí atormentada. Y bueno, yo creo que sí, porque yo cuando todavía no era cristiana, que me enfermé, yo tuve como una revelación. Y yo me vi de que cuando yo me recostaba, como yo estaba bien mal de salud, vi como que ya no caí en la cama, no, que yo vi que caí como en un agujero para abajo, oscuro el agujero. Y cuando yo caí en ese agujero, yo vi que yo solo tenía como mi ropa interior negra, era color negra, y vi que yo estaba como forma de un abismo, y estaba como recostada, pero yo pude ver un demonio grandísimo, quizás unos 2 metros, 2 metros y medio. Y ese demonio tenía como forma de unas grandes alas.
y tenía la forma como que tuviera un gran, así como un gran pico, así. Y entonces yo vi que él me empezaba a atormentar y me chuceaba así. Me chuceaba, con eso me chuceaba la cabeza, me hacía así. Y a la vez yo miraba que con las alas me golpeaba el cuerpo. Bueno, pero yo a todo esto, en esa revelación, yo estaba aterrada. Yo en la revelación esa, yo daba gritos, pero desesperantes. Pero gritos que quizás nunca he dado aquí en esta tierra. Pero yo me miraba gritar desesperada y decía, ya no, ayúdenme. Entonces, y yo me miraba siendo atormentada, sofocada del tormento que el demonio me daba y sofocada de estar en un lugar oscuro, donde no había nada más que el demonio atormentándome. Entonces yo le clamé a Dios cuando tuve esa revelación que yo me miraba ahí. Y le oré a Dios y luego yo como que volví, ¿verdad? Pues le pedí a Dios que me sanara, Dios me sanó. Y luego después pues yo empecé a buscar de Dios, recibí a Cristo, en esos días yo recibí a Cristo, de ahí me empecé a congregar, empecé a buscar la presencia de Dios. Pero yo tuve esa revelación quizás porque yo siempre tuve curiosidad de saber qué era el lugar de tormento y de saber si era verdad eso, de que se iba a un lugar de esos y que decían que uno era atormentado ahí. Entonces yo siempre de joven tuve esa curiosidad de saber cuál era el tormento que había en ese lugar. Entonces por la experiencia que yo pude tener ese día, pues yo supe que el tormento cuando uno muere sin Cristo es que aparte que uno desciende a la parte baja, a ese agujero oscuro, pues uno es atormentado por un demonio. Allí hay un demonio asignado para atormentarlo a uno según el pecado que uno cometiera en la tierra. Entonces cuando yo tuve esa revelación, yo pues todavía no era cristiana, pero le pregunté a Dios qué pasaba, por qué me chuceaba la cabeza. Y allí yo supe, porque Dios me reveló, de que los pensamientos llevan al infierno. Si uno es atacado con los pensamientos, cualquier pensamiento que venga a la mente de uno, que sea malo, que uno sabe que no es bueno, pues cualquiera que sea, que uno sabe que no le agrada a Dios, que es pecado. Y si uno alimenta ese pensamiento, si uno no lo reprende, si uno no lo rechaza y lo está alimentando, si uno muere, aunque no ande cometiendo pecado y aunque no haga lo que pensó en su mente, usted diga, no, pero a mí me vino el pensamiento, pero yo no lo hice, yo no cometí eso. Pero aún aunque no lo haga, por el pensamiento se puede ir para ahí, porque yo le pregunté, yo tengo esos ataques a la mente, pero yo no hice esas cosas, ¿y por qué iría ahí? Y me dijo, por los pensamientos, porque aún los pensamientos lo llevan a uno al lugar de tormento, porque cuando nosotros lo pensamos, dice que viene siendo casi lo mismo, como que nosotros lo hagamos. Y es por eso que nosotros tenemos que arrepentirnos de los pensamientos que nos lleguen. Cualquier pensamiento, sea de ira, de enojo, de cosas impuras, de tentación, de odio, o locuras que a veces el enemigo le envía el pensamiento para cualquier locura. Entonces nosotros tenemos que orar y tenemos que reprender. Yo antes no sabía porque yo no era cristiana, yo no tenía ni idea. Pero por esa revelación yo pude ver de que sí, uno va a ese lugar, a ese agujero negro, y que el demonio lo tortura a uno, dependiendo del pecado más grave que uno tenga. En todo este caso, yo me conducía al infierno por los pensamientos, no por otros pecados. Pero por tener yo ese pecado del pensamiento, el demonio me atacaba la cabeza, me chuceaba la cabeza y con las alas me aleteaba el cuerpo y me golpeaba y me atormentaba, pues.
Entonces allí Dios me reveló que los pensamientos lo llevan a uno al infierno. Y es por eso que yo siempre digo de que todo aquel que reciba malos pensamientos no lo alimente. Mejor ore o apréndase el Salmo 91 y cuando le llegue el mal pensamiento, diga el Salmo 91 para que ese pensamiento se le borre. O si usted no es cristiano o algo, pues no sé, diga otra cosa o cante algo a modo de que ese pensamiento se le vaya, porque si usted lo está alimentando, eso se le vuelve como un vicio. Y después se le vuelve algo que no es tan fácil que usted pueda dejar el pensamiento, como que siempre le llega y después como que usted inconscientemente siempre lo está pensando. Entonces por eso es que uno tiene que percibirse cuando ya tiene un pensamiento así que le está llegando y usted sin que quiera pensar en eso se esté acordando y lo tenga ahí. Entonces hay que percibirse que no es cosa buena, que hay que reprender eso. Porque sí, eso lo lleva a uno al infierno y es un sufrimiento terrible según lo que yo pude ver, porque yo cuando volví regresé bien asustada, súper asustada de lo que yo vi y sentí. Y así pues después, cuando yo ya había recibido a Cristo como 3 meses después, a mí Dios me sanó. Cuando yo acepté a Cristo, a mí Dios me sanó de migraña y me sanó de gastritis. Tenía una gastritis crónica. Y yo acepté a Cristo viendo una película que se llama La vida de Jesús. Al final de la película dice que si uno quiere aceptar a Cristo y uno lo hace de corazón, pues que le entrará en uno y allí ahí sale la oración que uno tiene que hacer. Ese día yo vi esa película y me arrodillé y me arrepentí de corazón. Y ahí Dios obró en mi vida. Yo sentí como algo calientito que de aquí de la cabeza me bajó. Y sentí algo bonito porque sentí que me quitó las cargas y me sentí bofita. Y cuando ese calorcito me bajó por la cabeza, yo padecía de migraña y el dolor de la migraña me desapareció. La acidez que yo mantenía me desapareció. Y hasta ahorita ya hace ya más de 15 años y ya no me volvió la migraña y no me volvió la gastritis esa que yo tenía, que era algo horrible que no se me quitaba con nada. Entonces, a los 3 meses que yo pues recibo a Cristo y Dios me sana de la gastritis esa crónica y me sana de, ¿cómo se llama? Que le dije, lo de la cabeza. Entonces, luego, a los 3 meses me sana de que yo no sé si era tumor lo que tenía, pero yo sentía que tenía algo así como por entre abajo del ombligo, entre así en parte del vientre, del estómago. Y la cosa era que cuando yo me agachaba con un dolor terrible. Y para que yo me pudiera levantar, eso era horrible, el dolor, pero horrible. Prácticamente yo no me agachaba porque si me agachaba no me podía levantar, porque si me levantaba, el dolor era demasiado. Pues yo también ya tenía quizás como unos 3 meses también ya de tener eso. Aparte que tenía la migraña, aparte que tenía la gastritis, pero bueno, Dios me sana primero de migraña y gastritis a los 3 meses. Me sana de ese tipo de tumor. Yo venía de la iglesia, yo ya me estaba congregando. Y bueno, yo sentí de Dios cuando nomás llegué a la casa de seguir orando. Pues yo llego del culto, me arrodillo a orar. Y cuando yo ya estaba orando, de repente tenía los ojos cerrados y de repente empiezo a ver como una vitrina de lujo y empiezo a ver un vestido de novia dentro de la vitrina, decorado de oro de todas las orillas. Cuando yo veo eso, abro los ojos y le digo a Dios, ¿qué es eso? Y lo sigo viendo con los ojos abiertos. Y le digo que si Él me estaba mostrando eso, que yo lo pudiera seguir viendo. Entonces de igual manera yo cerraba los ojos, lo veía y se abría los ojos, yo seguía viendo ese vestido de novia adornado de oro, pero dentro así como de una forma como de una vitrina. Bueno, lo vi y seguí clamando, ¿va? Cuando de repente Dios me da en mi corazón
que me vaya a acostar. Y bueno, yo me fui a acostar porque en sí yo estaba arrodillada, pero yo tenía dolor. Y levantarme de estar arrodillada era para mí un dolor. Entonces me sentía cansada del dolor, me fui a acostar. Cuando yo me acuesto, de repente empecé a sentir ese calorcito en la cabeza, así, que me bajó, que me dio paz, pero a la vez yo sentí que me pusieron anestesia. Me anestesiaron todo el cuerpo. Así como que uno vaya al hospital y le pongan una anestesia y usted se siente adormecido. Exactamente fue lo que yo sentí. Me sentí anestesiada y de repente me empecé a quedar así como sin fuerza. Y en el momento que yo me empecé a quedar como sin fuerza, como que me iba a dormir, yo empiezo a ver un túnel blanco. Y yo miraba ese túnel blanco que me empezó a jalar con una velocidad para arriba, pero empiezo a ver que se me presenta un túnel negro. Y el túnel negro me jalaba para abajo. Entonces en una de esas luchas que yo miraba que el túnel me jalaba para arriba y el túnel negro me jalaba para abajo, yo vi que había como un demonio en la entrada de ese túnel así cerca. Habían unos demonios, pero en el túnel negro había como un demonio, como que era un duende. Lo vi que estaba parado ahí. En una de esas que vi a ese duende que estaba allí en la entrada del túnel negro, que era un abismo, se me volvió a presentar el túnel blanco y el túnel blanco me jaló a una gran velocidad para arriba. Y cuando me jaló para arriba yo iba viendo unos colores bien lindos para arriba, así unos colores bien radiantes. Y bueno, me empezó a elevar por ese túnel blanco cuando de repente yo vi un lucero. Pero yo vi el lucero como que yo estuviera viendo el techo de la casa, ¿verdad? Así para arriba un lucero resplandeciente, pero donde lo vi, o sea, no lo pude ver bien, porque donde yo lo llegué cerca y lo vi, me hizo tras, me traqueó donde yo tenía ese como tumor. Me traqueó y entonces en la misma vez que me traqueó, yo sentí que como que me fuera desmayando, pero empecé a bajar para abajo del túnel. Y cuando sentí la gran velocidad que yo venía otra vez para abajo, abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, pues estaba anestesiada. Esperé como 1 hora o 3 horas para que se me pasara toda la anestesia del cuerpo. Entonces en ese tiempo, yo creo que eran 3 horas porque estuve bastante tiempo ya anestesiada, pero yo ya estaba consciente, pues yo sentí que bajé y que estaba ahí, desperté, abrí los ojos. Pero durante ese tiempo yo no me podía levantar porque tenía anestesia en todo el cuerpo. Entonces, durante ese transcurso de tiempo, la anestesia se me fue quitando y cuando yo me levanté ya que ya no tenía anestesiado, me paré, primero me senté, me paré, me sentí bofita, me sentí sin ninguna carga, no me dolía nada. Me agaché, hice unos abdominales, hice unos movimientos allí, ¿verdad? Y me di cuenta que yo podía hacer abdominales y que no me dolía. Me podía agachar y no me dolía. Y hasta aquí, pues la gloria sea para Dios, ya hace, como les digo, 15 años. Y nunca más me volvió. ¿Pero por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. Es por eso que nosotros toda sanidad debemos de buscarla de parte de Dios. Porque cuando Dios le sana a usted, por muy grave que sea la enfermedad, desde el momento que Dios le sane ya no le va a volver. Pero cuando son otras sanidades, lo mucho 15 días y ya está enfermo otra vez. Pero Dios todo lo hace perfecto. Porque yo puedo testificar ya 15 años y nunca más me volvió. Lo mismo cuando me sanó de derrame facial hace 3 años. Y a la misma vez me dio bronquitis. O sea, yo me estaba muriendo del bronquitis y del derrame. Y hasta ahorita 3 años y ya no me volvió el derrame. Tampoco el bronquitis. O sea, Dios me libró de morirme. Yo estaba agonizando. Y me puse a cuenta con Dios, pues. Cuando yo ya estaba agonizando, yo ya estaba en el evangelio, pero como uno siempre peca. Entonces yo le pedí perdón por los pecados y me puse a cuenta. Y le dije,
Si vas a dejar que mis enemigos me vean así toda torcida de la cara, mejor llévame, perdóname y llévame. Y Dios trajo a mi corazón y me dijo, no es tu tiempo.